Buenos días mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana que se titula Nos fortalecemos mutuamente, para el cual vamos a orar. Señor amado, te damos gracias Padre Santo por este día de vida, por tus cuidados y misericordia. Que seas tú mi Cristo amado hablando a través de mí, Señor, y preparando los corazones que han de escuchar tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar pendientes en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5. Y como le dije, el título es Nos fortalecemos mutuamente. Nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Muchos han pensado que son capaces de levantar pesos exagerados. Pero lo que pasa es que al levantar un peso exagerado puede provocar una hernia, puede provocar lesiones musculares y todas complicaciones que no debemos de hacer. Cristo quita el peso del pecado de nuestras vidas, pero la vida de fe puede seguir estando pesada. En Gálatas 6:2 dice sobrellevar las cargas unos de los otros. Cuando nos fortalecemos, mis hermanos, los unos a los otros, cumplimos así la ley de Cristo, ayudando al hermano débil a cumplir su carrera de fe. Pablo continúa señalando la diferencia que la vida en Cristo hace a las personas. Antes andábamos en tinieblas y ahora andamos en luz. Antes estábamos bajo el dominio del espíritu del príncipe del aire y ahora estamos llenos del Espíritu de Dios. Una gran diferencia que debe de ver en el creyente cuando recibe al Señor como su Salvador. Vamos a leer, mis hermanos, en Efesios capítulo 5, los versículos del 8 a 14, que dice así. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los primeros versículos de este capítulo desafían al cristiano a emular a Jesús en amor y a desechar las prácticas pecaminosas de la vida anterior. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Cristo Jesús. Este contraste alude el cambio de vida que viene con la conversión de creyente. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la cual habla no es artificial, es engendrada en el creyente cuando nace de nuevo. Al describir el cambio espiritual, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El creyente entiende que Pablo está hablando del Espíritu Santo que ahora mora en él. Su fruto consiste de 3 cosas: bondad, amor, compasión. Dios quiere que sus hijos muestren el fruto del Espíritu. El creyente no lo conoce todo de antemano. Por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí, mi hermano. El Espíritu Santo nos ayuda a dar pasos que agradan a Dios. Por lo tanto, si el cristiano vive agradando a Dios, no participará en las obras infructuosas de las tinieblas. Si usted sigue persistiendo en las cosas del Señor y quedándose cerca del Señor, no apartándose de Él, siéndole fiel al Dios, usted no va a querer participar de esas cosas de las tinieblas, porque su espíritu no lo va a permitir. Las prácticas de la conducta santa exponen las prácticas infructuosas por lo que son pecado.
El cristiano sabe que vergonzoso es aún hablar de las cosas que algunos hacen en secreto. Las obras de las tinieblas tan groseras que el creyente no debería perder el tiempo hablando de ellas. El tiempo es mejor invertido en hablar de las cosas de virtud y fe. El creyente tiene que ser guiado a la santidad, pues la luz no permite otra cosa. ¿Y qué es lo que nos guía a la santidad? El Espíritu Santo, mis hermanos, que vive en usted y en mí. El por qué, dice la palabra del Señor, porque en otro tiempo hay las tinieblas. Es una expresión tan bella del contraste entre el viejo hombre y la nueva criatura en Cristo Jesús. Si participamos con el prójimo en su pecado, mis hermanos, debemos esperar participar de sus plagas también. Si no reprendemos el pecado de otros, tenemos comunión con ellos. No quiere decir que vamos a estar diciendo a todo el mundo, mira que tú estás haciendo todo mal. No, pero no vamos a compartir, no vamos a juzgar, pero no vamos a compartir con ellos en sus acciones de maldad. El andar con cuidado depende de la sabiduría que solo viene de conocer la voluntad de Dios. La voluntad del Señor y el Espíritu de Cristo que vive en usted y en mí nos da sabiduría para saber, mis hermanos, y para entender que no podemos ya estar en ese mismo andar, que nuestro andar tiene que cambiar. Vamos a seguir leyendo en Efesios 5 del 15 a 17 y la palabra del Señor dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Cuando uno despierta a la luz espiritual en Cristo, Jesús ve la vida muy diferente como la que veía antes. Cuando usted y yo venimos al Señor, y vivimos en Cristo Jesús, ya no podemos ver las cosas iguales, ya no podemos hablar igual, no podemos comportarnos de la misma manera, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos le da orgullo a hacer las cosas que agrada a Dios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis. Andad con cuidado de cómo andáis. Deben mirar con diligencia. El apóstol está consciente del peligro, del descuido, cuando la persona piensa que la santidad se desarrolla por sí mismo. Pablo nunca dice que la salvación es por medio del esfuerzo humano. La santificación requiere nuestra atención constante, porque está el enemigo siempre atacando a los hijos de Dios. Estos peligros, conscientes de peligros, estos peligros, mis hermanos, son espirituales. Por eso no podemos dejar que nuestra fe se caiga. No podemos descuidar de nuestra vida espiritual, dejando de ir a la iglesia, dejando de orar, dejando de leer la palabra del Señor, estar constantemente en comunicación con el Señor para poder pelear y ser tan fuerte contra los ataques del enemigo. Cuando los cristianos ponen atención a su manera de vivir, andan no como necios, sino como sabios. El sabio no solo tiene conocimiento de la luz, él es diestro a su aplicación a la vida y ejerce una gran influencia. Cómo usted anda en el Señor puede influir a otros, mis hermanos, para bien y para gloria de Dios. Ahora el cristiano vive aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué malos son los días de ahora que estamos viviendo, mis hermanos? Lo vemos por la noticia, en la televisión, lo oímos en la radio, lo vemos en los periódicos. Los tiempos son bien malos y debemos de, en vez de alejarnos del Señor, es buscar más de su rostro, estar más en oración, buscar de la casa del Señor unidos. Cuando hay una oración en grupo, mis hermanos, es mucho más fuerte que la oración a solas. No que el Señor no la escuche, pero que es mucho más fuerte. Ahora el cristiano vive aprovechando el tiempo. Debemos de aprovechar el tiempo. Jesús sabía que tendrían que vivir días malos.
días llenos de tentación y de distracción. Y que mucha distracción hay estos días, mis hermanos. Pero el Señor es tan poderoso en usted y en mí, si en verdad ejercemos ese poder que tenemos a través de la oración y a través de la palabra del Señor, que nos llena de su sabiduría y de su voluntad para nosotros. Jesús también pasó malos tiempos, peores de lo que podamos pensar nosotros. Él sabía que íbamos a tener estos tiempos difíciles, pero Él nos dice: yo nunca te dejaré, no me apartaré de ti. Él va a estar a su lado. Pensando en la urgencia de los últimos días, Pablo quiere que rediman el tiempo, usándolo de manera más efectiva mientras hay tiempo para servirle al Señor. La Biblia dice que llegará la hora cuando ya no habrá tiempo para trabajar. El creyente está consciente de la maldad en los días en que vive, y también está consciente cuán breves son los días para cumplir los propósitos de Dios. El tiempo se está yendo muy rápido, mis hermanos. No pierda el tiempo con cosas que no son de Dios, o con cosas que un día son y otro día que no valen la pena. Vamos a ver cómo pasamos nuestro tiempo. Esta es una afirmación fuerte de que la sabiduría se manifiesta al cumplir la voluntad del Señor. Cuando usted cumple la voluntad del Señor, usted es una persona muy sabia, porque la sabiduría viene de Cristo. En todo esto es importante notar que Dios a menudo es caracterizado como Señor, pero en la carta a los Efesios solo Jesús es llamado Señor. Esto de ninguna manera niega la supremacía de Dios, pues el apóstol reconoce que Jesús es llamado Señor con el fin de glorificar al Padre Celestial. Tienen pues responsabilidad espiritual, mis hermanos. Hay ciertas condiciones que cumplir si se quiere experimentar la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Si usted quiere experimentar la dirección del Espíritu Santo en su vida, usted tiene la responsabilidad espiritual de alimentar ese espíritu. Con la palabra del Señor, con la oración, con nuestra mente. Dice la palabra del Señor que lo amamos de corazón, de mente. Es pensando cosas que son gratas al Señor, no pensando en las cosas eso es lo que hace el enemigo. Y mis hermanos, el diablo no puede leer nuestros pensamientos, solo Dios. Pero Él nos tienta para pensar cosas que no debemos de pensar, que suelen entristecer al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado hasta con nuestros pensamientos, entregárselo a Cristo y decirle a Él que nos dirija hasta en nuestro pensamiento para pensar solo lo que sea grato ante su altar. Vamos a seguir leyendo en Efesios 5, seguimos en Efesios, los versículos del 18 al 21. Y la palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. El apóstol debe haber visto muchos casos de personas embriagadas por el vino. El apóstol está consciente de que el alcohol relaja las inhibiciones morales, y por lo general el embriagado actúa con inmodestia. El apóstol reta a los creyentes a desechar la necedad y andar con sabiduría. Solo el necio se emborracha, mis hermanos, para perder el control. Cuando uno bebe licor y está emborrachado, pierde básicamente su conciencia y ya no tiene control de sí mismo. Y algunos borrachos, tú le dices que hicieron tal cosa, dijeron tal cosa y ni se acuerdan. Eso no es tener control de sí mismo. ¿Y para qué? Yo no entiendo el borracho que se embriaga para perder, para que no sentir nada. Sí, no se siente nada, pero al fin y al cabo después se pasa la juma, como dice nuestro pastor, y se acabó. Solo el Señor
puede solucionar, mis hermanos, y ayudarnos con esas dificultades, esos vacíos que usted pueda estar sintiendo, o ese dolor o esa tristeza. Solo Cristo puede hacerlo. El apóstol leta a los creyentes a desechar esa necedad y andar con sabiduría. Esto solo es posible bajo la dirección del Espíritu Santo que vive en usted. Ser lleno es algo que sucede de manera continua y no algo que ocurre una sola vez, ¿ya? Y tiene el Espíritu. No, es algo que continúa, mis hermanos, ese poder del Espíritu Santo, esa sabiduría sigue creciendo en nosotros mientras nosotros buscamos ser más la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu debe ser el interés continuo del creyente, pues lo conecta a la sabiduría. Mientras que el cristiano es sellado con el Espíritu Santo el día de su redención, podemos contristar el Espíritu con nuestras acciones y nuestras decisiones. Por lo tanto, es el creyente el que tiene que ceder autoridad al Espíritu Santo para ser lleno a diario. Para ser lleno de ese Espíritu Santo a diario, mis hermanos, tenemos que cederle al Espíritu Santo, dejarlo que tome control de nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensar. Dejarle al Espíritu Santo que nos guíe. Los cristianos manifiestan la llenura del Espíritu hablando entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. La llenura del Espíritu guía al cristiano a hablar salmos y himnos. Mientras la borrachera produce desorden, la llenura del Espíritu produce alabanza colectiva. Bendito sea Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo quiere que alaben al Señor. Cuando usted canta, cante los himnos. Cuando usted piensa que venga una tristeza o venga un pensamiento que usted sabe que no está bien, quítelo, que lo reprenda en el nombre de Jesús y cante un himno, cante un salmo. Piensen en las cosas del Señor, que solo apegado al Señor es que vamos a poder resistir. Las alabanzas, mis hermanos, son espirituales. Son espirituales porque brotan de creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Aunque siempre debemos estar agradecidos por la bondad inmerecida de Dios. En este contexto se refiere a las expresiones de gratitud cuando la iglesia se congrega a adorar. Cuando la iglesia se congrega a adorar, mis hermanos, es tan bello que mostramos al Señor su gratitud, la gratitud que tenemos por la vida que Él nos da y que nos sigue dando, por ese Espíritu Santo que nos guía y nos dirige a continuación todos los días. Él continúa bendiciéndonos y fortaleciéndonos y ayudándonos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Somos sus hijos, tenemos que obedecer. Y al obedecer vamos a ser agradecidos y vamos a amar al Señor sobre todas las cosas. Pablo los amonesta a la sumisión mutua en el Señor. En la práctica, si los creyentes están llenos del Espíritu Santo, someterse unos a otros en el temor de Dios. No debería ser nada difícil. La sumisión mutua no depende del rechazo por completo de la voluntad propia, pero requiere que el creyente esté listo para renunciar a la voluntad propia, en ciertos casos específicos, por amor a la otra persona. Y como servidor, el Señor nos manda a ser como Jesús, que imitemos quién fue Jesús aquí en el mundo. Y Jesús fue amor, y fue perdón, y fue bondad, humildad, misericordia, tantas palabras bellas. Y Él manda que seamos igual. Ser llenos del Espíritu Santo, seguir llenados sin cesar. El creyente nunca puede conseguir más del Espíritu Santo. No es algo que dice, ya tengo suficiente. No, debemos de seguir. No podemos tener suficiente. Necesitamos estar llenos constantemente, porque este mora en Él en toda su plenitud. El Espíritu Santo sí puede ejercer una dirección completa de la vida que se le entrega.
Cuando usted deja que el Espíritu Santo dirija su vida, usted tiene que entregarla por completo, obedecer por completo, no aquí sí y allá no. Resultados de estar llenos del Espíritu Santo es el deseo de alabar, acciones de gracia, acciones de agradecimiento y la sumisión a nuestro Dios, y nos afirma en lo que tenemos que hacer en nuestras relaciones terrenal. Nosotros debemos, mis hermanos, para tener eso, y usted va a ver el resultado de llenura espiritual, el deseo de estar en los atrios del Señor, el deseo de leer la palabra del Señor, el deseo de servirle a Él y a su casa, a sus siervos, a su pueblo. Esos deseos deben de estar en usted. Y si usted no tiene eso, tiene que buscar más del Señor. Pedirle a Dios que le dé más anhelo de la casa de Dios, más anhelo de buscar de su rostro, de leer su palabra, que aumente su fe. Dios es todopoderoso, pero a menudo muestra su poder por medio de vasos hechos de barro, como usted y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Decimos, ¿quién soy yo para que el Señor me salve? A lo mejor éramos barro, mis hermanos, porque estábamos llenos de pecado, llenos de maldad. Pero el Señor coge eso y los transforma para hacer un trabajo excelente para honra y gloria de su nombre. Vamos en esta semana a ser más agradecidos al Señor, más generoso con el Señor, buscar su rostro más y llenarnos más cada día de ese Espíritu Santo, de ese poder y sabiduría que nos da el Espíritu Santo, y de tratar de no entristecer ese Espíritu, de llenarnos de alabanzas, de gozo que solo viene de Dios, felicidades del mundo, gozo, porque eso se pasa, de un día estamos felices, otro no, pero el gozo que Dios da, nadie nos lo puede quitar. Y no se va jamás, mis hermanos. Ese gozo siempre está ahí porque lo puso Dios. Y nos selló con una estampilla cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y eso nadie se lo puede quitar. Pero sí alejamos y entristecemos el Espíritu Santo cuando pecamos, pensamos, hacemos cosas que no son gratas delante del Señor. Vamos a buscar su rostro en esta semana. Vamos a dejar que esa luz brille para que otros también sean influidos por su andar en el Señor. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda semana. Lo amo en el amor del Señor.